Hola a todos, bienvenidos a nuestro video sobre modernidad y malestares sociales y culturales. Somos el equipo Cultura Mirada con dos As. Este, Está conformado por Rachel Coronado, Michelle Campos, Abigail Robles y yo, David Palafox. Bueno, primeramente les voy a presentar sobre el capítulo uno, la violencia neuronal. Este capítulo habla sobre cómo desde el inicio del siglo XXI las preocupaciones patológicas más grandes ya no son enfermedades virales o bacteriales, sino que se forman principalmente por enfermedades neuronales, tal como la depresión, el TDA, TDAH, el trastorno del límite de personalidad, síndrome de desgaste ocupacional, entre otros. Este capítulo hace la comparación de cómo antes del siglo XXI se puede ver todo como desde un lente inmunológico, donde está lo extraño, lo negativo, una especie de otredad, pues le llama, donde todo lo que no es como de tu propio cuerpo es algo, es una otredad. Y esta otredad, esto extraño, pues, es lo que nos ataca y nos daña. Y como respuestas a otra otredad, esta forma como el sistema inmunológico, como una metáfora, pues, y bueno, básicamente dice que este sistema, este tipo de sistema, para describir como el sistema inmunológico, es lo que hemos usado por miles de años para defendernos contra diferentes cosas, contra lobos, contra enfermedades, hasta contra otras personas. Si algo extraño viene hacia nosotros, nosotros nos defendemos, pues, para cuidarnos a nosotros. Em, lo que recalca este capítulo en especial son que en estos tiempos el peligro ya no está tanto en esta otredad, sino en lo que llama en lo idéntico. Como humanos ya podemos contrarrestar la mayoría de los ataques externos, pero aún no sabemos contrarrestar ataques internos causados por ti mismo. O sea, si un virus entra a tu cuerpo, tu sistema inmune lo va a repeler, pero tu sistema inmune no puede repeler la depresión o el TDA, por ejemplo. Vivimos en una época donde la preocupación principal ahora ya son por las enfermedades neuronales. Si lo extraño es lo negativo, lo que está dentro de tu mente lo llama lo positivo. O sea, lo que es parte de ti es lo positivo. Y el libro menciona que ya que no tenemos tanta preocupación por lo negativo, se vuelve un exceso de positivo. Y este exceso de positividad es lo que causa, es lo que el libro dice que causa estas enfermedades neuronales. Y de hecho, algo un poquito interesante, pues, o sea, lo podemos relacionar también con el hecho de que este exceso de positividad sea parte de o causa este, características vistas en la modernidad lectiva. El cambio continuo de identidad por persona, el consumerismo, la falta de algo que debería ser estable, todo esto se puede relacionar con este exceso de positividad y las enfermedades neuronales que causa. Y pues sí, no sé qué decir. Aunado a este tema, también se relaciona el más allá de la sociedad disciplinaria, que viene siendo el tema 2. Bueno, la sociedad disciplinaria es básicamente el control y el poder, pero de manera negativa. Me refiero a que esta sociedad disciplinaria prohíbe el hacer y busca la obediencia a la población. Bueno, pues ya en la actualidad ya es obsoleta este tipo de sociedad disciplinaria y ahora estamos en la sociedad del rendimiento. Lo bueno y lo malo de este tipo de sociedad disciplinaria, lo bueno es que pues, son avances constantes y hay una sociedad controlada. Esto es bueno, pues depende del punto de vista de cada persona, ¿no? Lo malo es de que no es muy eficiente y la sociedad tiende a la locura y crea una sociedad de presos, o sea, te tienen muy controlado. Entonces, en la actualidad tenemos la sociedad de rendimiento, que básicamente también se centra en el poder, pero en de manera positiva, o sea, en el poder de lograr, de hacer. Eh,
Lo bueno y lo malo de esto, lo bueno es de que el rendimiento de la sociedad es mucho mayor y no, o sea, no tiene punto de comparación con el anterior. Lo malo es de que la sociedad tiende a la depresión, por lo mismo de que como tú mismo te tienes que estar presionando para lograr siempre rendir más y más, pues tiende a esta depresión, a este agotamiento. En muchas ocasiones existe el fracaso por tanta presión del hiperrendimiento. Es lo que es lo malo de este tipo de nueva sociedad que estamos viviendo. Bueno, pues yo les voy a hablar del tema 3, que es el aburrimiento profundo. Nos habla del exceso de la positividad, donde nos dice que es un exceso de estímulos que cambia completamente la perspectiva de la atención que le ponemos a las cosas. Por ejemplo, en este caso hice referencia al video de Prometeo, donde, como pudimos ver, él creía que estaba haciendo lo correcto y no pensaba en lo demás, porque como él se sentía bien con lo que estaba haciendo, no se daba cuenta que él mismo se estaba haciendo daño, sino que la perspectiva que tenía era buena, entonces él creía que estaba haciendo lo correcto sin importarle lo que se estaba haciendo a él mismo. También o sea, hace referencia a lo que es el aburrimiento profundo, donde nos hace una metáfora que es un pájaro de ensueño que incuba el huevo de la experiencia. O sea, esto quiere decir que cuando estás aburrido, lo que haces por inercia, o lo que haces inmediatamente, lo primero que se te viene es buscar hacer algo más para aprovechar el tiempo y que no sea como tiempo perdido. Pero la verdad es que quien está aburrido se da el tiempo de pensar bien las cosas para no hacer algo más que llegue a lo mismo, o sea, el aburrimiento. Entonces, pues sí, el aburrimiento profundo se basa en eso, en que las personas busquen y se pongan a pensar en qué son actividades que no lo aburren para poder aprovechar bien el tiempo y no llegar al mismo aburrimiento. Y también nos habla del don de la escucha, que es la capacidad de una profunda y contemplativa atención de algo o alguien que nos está diciendo algo, pero para eso necesitamos estar totalmente relajados, ya que si no estamos relajados, pues se pierde totalmente la escucha y a su vez, pues vamos a perder a las personas que nos están escuchando. Entonces, esto también lo relaciono con el video de Prometeo, donde nos damos cuenta de que necesitamos escuchar lo que nos dicen para poder hacer las cosas de manera correcta. Debe de haber una comunicación entre todos para que todos salgamos de acuerdo y pues no haya afectados, sino que al contrario todos salgamos beneficiados. Y finalmente vamos a hablar del capítulo de Pedagogía del Mirar. En él se empieza con la filosofía de Friedrich Nietzsche, en el cual se nos menciona que para este filósofo existen 3 tareas importantes, las cuales son aprender a mirar, a pensar y a hablar y a escribir. ¿Esto para qué? Pues para tener una cultura superior. Nos dice que la tarea más difícil en esta modernidad líquida es aprender a mirar, porque eso quiere decir que hay que aprender a acostumbrar al ojo a mirar con calma y con paciencia, es decir, que las cosas se acerquen al ojo, o sea, prestar más atención a lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Esto ayuda a no responder inmediatamente a un impulso, sino a controlar los instintos que inhiben y ponen término a las cosas, es decir, ser más reflexivos en lo que hacemos. Y después también se nos habla de la revitalización de la vida contemplativa, donde se nos explica que la vileza y la infamia consisten en la incapacidad de oponer resistencia en un impulso, de oponer un no. La vileza y la infamia en el sentido positivo, como las presenta Nietzsche, es pues resistirse a los impulsos atosigantes que se imponen, a pues, lo establecido, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y también se nos dice que la vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad o cualquier miles de actividades que puedes hacer, porque la hiperactividad solamente representa un síntoma de agotamiento espiritual.
la negatividad de la interrupción igual es vista como en un sentido positivo desde el aspecto en el que tú dices que es necesario interrumpir las cosas que se están haciendo para poder aprender a mirar, para ser más reflexivo. Es negativo o se le dice negatividad porque para la modernidad en la cual estamos, pues obviamente como que es difícil darse un tiempo de, pues, de estar tranquilos y de reflexionar. Entonces, ahí es donde Nietzsche habla de que hay que oponerse porque si nosotros estamos en hiperactividad, esta va a transformarse en hiperpasividad y eso es un estado en el cual uno está sin resistencia y sin instinto alguno. Entonces, pues es obvio, no es bueno. Y más adelante se nos habla de la rabia. La rabia se nos presenta como una salvación en esta hiperactividad en el cual el mundo rueda, porque se nos dice que los activos ruedan como una piedra conforme a la estupidez de la mecánica. Como es una máquina está todo el tiempo trabajando y no en ningún momento puede detenerse. En ese sentido es estúpida porque no tiene como que ese sentimiento o ese agotamiento, o sea, es un robot y eso obviamente no puede ser para el ser humano. Entonces, si nosotros hacemos esto, no estamos viviendo en el futuro o no estamos pensando en el futuro, estamos prolongando nuestro presente y por eso a veces se nos hace tan rutinario, tan monótono. Y por eso la rabia cuestiona ese presente, la rabia le pone un alto, una interrupción y esa interrupción permite que se dé un nuevo comienzo. Y finalmente existen las dos formas de potencia, las cuales son la positiva, que es la potencia de ser algo, y esa potencia es la que actualmente rige la modernidad líquida, porque todo el tiempo estamos obligados a hacer algo, a ser productivos, a difícilmente tener un momento de ocio. Y la negativa, que es la que presenta Nietzsche es la potencia de decir no, de poner un alto, una pausa, es un rasgo de la contemplación que recordemos que esto se adquiere a través de aprender a usar la mirada y es un ejercicio que consiste en alcanzar en sí mismo un punto de soberanía, es decir, ser por fin nosotros el centro y ser libres. Por último, daremos una conclusión donde relacionamos a Prometeo y la modernidad líquida. Prometeo representa la negatividad de Nietzsche, su resistencia frente a la oposición, fue que lo hizo no convertirse en una máquina, eso le permitió no caer en un positivismo y dio paso, de cierto modo, al futuro, corrompiendo el orden natural. Los actos individuales tienen el potencial de cambiar el mundo. Esto quiere decir, pues, o sea, está en nuestras manos que podamos cambiar las cosas, si no, pues, va a seguir de la misma manera. Por otro lado, la modernidad líquida representa a los dioses griegos, donde es el obstáculo que no deja que la humanidad avance y nos quiere en un estancamiento, en un orden controlado de la vida. Es por eso que es necesario salirse de la monotonía y del positivismo para ser libres y soberanos, que esto también se relaciona con la frase de arriba, que los actos individuales tienen el potencial de cambiar el mundo. Pues sí, tal cual, nosotros somos los que vamos a modificar y salir de la rutina para avanzar de mejor manera.